Hola, buenos días. Vamos a comenzar con una oración. Papá Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre son tus misericordias. Gracias, papá, porque nos permites despertar este nuevo día y porque venimos a reunirnos para que nos hables, para que tu Espíritu Santo haga esa obra que solo tú sabes hacer en cada vida, para transformarnos, para llevarnos a más. Padre, ponemos en tus manos este tiempo para que trates con nuestros corazones, para que hagas tu obra perfecta en nosotros. Te damos muchas gracias, papá, por la oportunidad de dirigir en esta mañana el devocional y te pedimos por todos los que han de conectarse para que seas tú obrando en cada vida. Te damos muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Buen día para todos. Hoy es 4 de febrero. Nos corresponde leer Génesis 44, Salmo 35 y Lucas 24 del 13 al 53. Le voy a pedir a Adri, Adri Gómez, ¿me pudieras ayudar por favor con Génesis 44, porfa? Sí, Sandy, con mucho gusto. Gracias, Adri. Ahí voy, ¿eh? Mientras vas a Eh, terminar de repartir, ¿va? si quieres los reparto en lo que lo buscas. Ok, bye. Y Salmo 35, Sarita o Luis Fermín, ¿me pudieran ayudar por favor? Claro que sí, buenos días. Buen día, Luis Fermín, gracias. Y Lucas 24, del 13 al 53. Voy a ver quién está aquí. Chayito, Chayito, ¿nos puedes ayudar con Lucas 24, del 13 al 53? Sí, claro que sí, Sandy. Buenos días a Muchas todos. gracias, Chayito. Pues comenzamos. Nada más les quiero pedir un favor a quienes van a leer, si antes de hacer su lectura pueden volver a repetir el versículo y la versión que están leyendo para los que van iniciando que sepan qué versión es, por favor. Gracias. Sí, muy bien. Entonces voy a leer la NTV, Génesis 44. La copa de plata de José. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano, y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Cuando habían recorrido solo una corta distancia y habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio: sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances, pregúntales: ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. ¿De qué habla usted?, respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre. Pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y las abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontraron la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad.
José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes?, reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá, ¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos. Todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José, yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Judá habla por sus hermanos. Entonces Judá dio un paso delante de él y dijo, por favor, mi señor, permita que su siervo le hable solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor, anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos, ¿tienes un padre o un hermano? Y nosotros respondimos, sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que queda de su madre y su padre lo ama y su padre lo ama muchísimo. Usted nos dijo, tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted, mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre morirá. Pero usted nos dijo, a menos que su hermano menor venga con usted, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos, no podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegamos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Nunca llegaremos. Entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa tuvo 2 hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Y ahora alejan de mí a su hermano y él sufre, y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Bueno, como ya hemos visto, pues toda la historia de José, los hermanos habían hecho una serie de cosas malas y pues una de ellas fue vender a José a los egipcios, ¿no? Entonces, a la hora que José puede, si fuera un hombre que hubiera guardado enojo o rencor contra sus hermanos, él era el segundo hombre más poderoso en Egipto, o sea, tenía todo el poder de hacer lo que él quisiera. Él podría haber pensado, voy a matarlos por venganza o porque todavía estoy muy enojado por lo que me hicieron. Sin embargo, sabemos que José tiene un corazón alineado con el Señor y él es íntegro, es honesto y por eso el Señor lo unge y pues está con él y los que están a su alrededor se dan cuenta. También él siempre reconoce a Dios como con ese don que le dio para poder interpretar los sueños, ¿no? Algo que también me gusta mucho de José y que hasta puede ser un tema para la iglesia es que cuando vemos que aunque el mundo te esté enseñando otras cosas, porque los egipcios eran idólatras, ellos tenían muchos dioses y tenían creencias que no eran las que José tenía. José nada más le daba la gloria a Dios. Una, que pues el faraón le permitió a él seguir con sus, o sea, no le dijo vas a tenerte que convertir como nosotros a idólatra, ¿no? Y él siempre le dio la gloria a nuestro Señor, siempre reconoció que su Dios era el Dios verdadero. Entonces eso
a mí se me hace muy bonito porque como lo vemos ahora en el mundo, y no te dejas llevar no te dejas nublar la vista por el espejismo de las cosas que existen hoy, el Señor siempre te va a respaldar, siempre va a estar contigo y eso se me hace maravilloso porque no te vas a corromper ni vas a dejar contaminar tu alma. Entonces también veo que José está probando a sus hermanos, no probando en mala onda, sino José lo primero que pregunta es si su hermano menor vive, porque conociendo cómo era el corazón de sus hermanos, José como que dijo, ¿habrán matado a Benjamín con mi hermano o lo habrán vendido o algo, como a mí me pasó? Y bueno, él por eso manda la primera vez a que traigan al hermano menor. El papá pues claro que no quería y veo que José lo hace pues sobre todo para saber si su hermano menor todavía vive. También veo que José siempre espera a que el Señor haga su obra, o sea, él no se desespera porque duró 11 años como el administrador en la casa de Potifar y 2 años en la cárcel. Y si cuando el copero le platica su sueño y José le dice, acuérdate de mí cuando estés con Faraón, y lo deja salir de la cárcel en ese momento, no se hubieran podido cumplir todas las cosas que se están cumpliendo, porque José si hubiera salido de la cárcel en ese momento se hubiera regresado a su tierra. Sin embargo, espera y espera, pues lo vuelvo a decir, con su corazón íntegro, con su corazón honesto, con su corazón entregado al Señor. Y es por eso que se puede cumplir la obra. Entonces yo también veo en la vida de José que nosotros nos sentimos a veces muy desesperados en nuestras situaciones de carencia o de dolor o de cualquier situación. Yo he aprendido a darle gracias a Dios de todas las situaciones que vivo que me causan estrés, como se dice hoy en día. Si el Señor lo manda y lo dice, está bien. Y si yo me lo provoqué por malas decisiones que tomé en mi vida, pues entonces lo que tengo que hacer es resarcirlo y seguir sirviendo a Dios con ese corazón agradecido y lleno de paz, alineado hacia Él. No digo que nunca me sienta un poco con ganas de decir, y entonces, ¿para qué será esto? Pero cuando sucede eso, entonces yo doblo la rodilla y me pongo a orar y me pongo a entregarle todo a nuestro Señor y eso me hace sentir muy bien. Entonces, también veo que Judá, pues los hermanos de José, después de todo lo que habían hecho de haber matado en Siquem a todos los hombres, creo que ahí fue Leví y el otro hermano, no me acuerdo quién era, y luego lo que hizo Judá con su nuera, o sea, después de toda la serie de maldades que habían cometido, como que sí ya habían tratado su corazón, porque yo veo aquí a Judá que se está ofreciendo en lugar de su hermano Benjamín, está pensando en su padre y el dolor que le van a causar a su padre. Y José está viendo que sus hermanos ya tienen una actitud no de tanto egoísmo, sino que ya están un poco suavizados y están pensando en los otros antes que ellos y José está haciendo ese análisis, ¿no? Como lo veremos más adelante. Entonces, pues toda la historia de José y todas las historias de la Biblia a mí me dejan, yo cuando estaba chica veía un Batman, una serie que se llamaba Batman Antiguo, porque hasta Batman estaba gordito, no como los de ahora, parecía luchador. Y siempre se quedaba, ¿qué sucederá en el próximo capítulo? Y cada vez que leo la Biblia así me quedo, ¿qué sucederá en el próximo capítulo? Pero siempre pensando en qué el Señor nos va a enseñar en su palabra para que nuestra vida sea transformada como la vida de los que vemos a todos en la Biblia. Entonces, para mí es algo maravilloso que nunca deja de sorprenderme, que siempre me enseña algo. Ya, entonces, pues me siento muy bendecida por esta familia con la que podemos compartir la palabra que nos redarguye, nos enseña, nos transforma y que es como una espada de doble filo, como lo dice la palabra, penetra hasta las coyunturas y discierne nuestros pensamientos. Entonces, pues es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Andy. Gracias, Adri. ¿Alguien más quiere compartirnos?
¿Alguien por ahí quiere? Bueno, en lo que alguien Hola, se anima. Sí, Carlita, adelante. nada más para completar ahí el excelente resumen que nos hizo esta Adri. Yo también veo el cómo los modos, ¿no?, del Señor a veces no los entendemos. Por ejemplo, yo ahorita que estábamos leyendo, uno dice, ¿por qué tan complicado, no? ¿Por qué no les dice, pues ya, soy su hermano y punto? Y va y les esconde la copa y hace. Y así creo que nos pasa a nosotros, ¿no? De repente vemos que en nuestra situación se empieza como a enmarañar toda y decimos, Señor, pues qué onda, ¿no? No que lo estabas como resolviendo, pero Él tiene unas maneras muy especiales de hacer esa restitución de nuestras vidas cuando empezamos a creer en Él, cuando estamos siguiendo su camino. Y como decía esta Adri, nuestro corazón se mantiene fiel a Él. Él trabaja de unas maneras que nuestro entendimiento no capta, pero no tenemos que entenderlo, tenemos que confiar en Él y esperar, ¿no? Porque como decía Adri, a fin de cuentas, José era paciente, o sea, por alguna razón hacía como que este tipo de cosas, ¿no? De esconder la copa y así, pero simple y sencillamente era como ella comentaba, quería proteger, quería estar al lado de su hermano y era la manera de tenerlo a su lado, pero Dios usa circunstancias de una manera, te digo, diferente para restituir nuestras vidas o las cosas en nuestra vida y al mismo tiempo restaurar relaciones. Y hay veces que quisiéramos nosotros que fuera de ya, ¿no? Simplemente decirle, oye, ya soy yo y todo se restaura, todo se perdona, pero muchas veces tienen su proceso. Entonces hay que esperar esos procesos, hay que esperar el tiempo de Dios a que Él obre, ¿no? Eso es lo que a mí me dice. Gracias. Gracias, Carlita. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? Bueno, en lo que alguien se anima, a mí me llama la atención cómo es que la secuencia de los eventos, ¿no? Pareciera ser que todo ocurre en una secuencia rápida, que ellos llegan, compran el grano, tienen esa confrontación con José, Simeón es llevado a la cárcel, llegan a casa y traen al hermano, ¿no? Y ayer, como pudimos ver, pasó un tiempo, haciendo referencia al tiempo que mencionan Adri y Carlita, de cómo a veces creemos que así ocurren las cosas. Ya fui, ya pedí perdón, ya hice lo que tenía que hacer y ya, tan. Pero no, Dios quiere llevarnos en un proceso y los procesos con Dios a veces no duran el tiempo que uno quisiera. Ayer me sorprendía que darme cuenta en la lectura de ayer que ellos no regresaron con José hasta que el grano se les acabó, pues porque Jacob había decidido no, no acceder a que fuera Benjamín con ellos y los acompañara. Y es hasta que el grano, entonces yo me imagino, venían llenos de alimento, ¿no? Entonces pasó un tiempo prudente todavía de espera. Me puse a reflexionar en el hermano Simeón que fue llevado a la cárcel y que estaba esperando que sus hermanos trajeran a Benjamín, ¿no? Entonces, sí a veces la espera, eh, pues es dolorosa y más en estos tiempos, ¿no? Que queremos que todo sea inmediato. Entonces yo veo que, así como Adri mencionaba, que tuvieron que pasar eh, más de 10 años para este proceso de José, también es un proceso que impacta la vida de sus hermanos, ¿no? Y eso es también como alentador para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana buscando de Dios, porque cuántos no tenemos esos hermanos, esos familiares que decimos, híjole, es que yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo busco, y mi familia, ¿cuándo, no? Entonces, esto me habla también me hace un llamado a ser paciente, a esperar, y porque Dios está también obrando. Quizá la Biblia es muy específica y nos
mete mucho en la vida de José y poco se habla de lo que están viviendo los hermanos, pero en definitiva con el tiempo aquí vemos en esta lectura que Dios también obró en la vida de esos hermanos que en algún momento fallaron, se equivocaron, pero como mencionan, sí se está viendo una restauración aún también en la vida de los hermanos de José. ¿Alguien más que se anime a hacer un comentario de Génesis? Yo rapidito. Me llama la atención, bueno, me gusta mucho esta historia y me llama la atención, primero sí, como dicen, la paciencia de José y pienso en cómo nosotros a veces todo queremos a lo rápido y a veces tomamos decisiones equivocadas. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer la casa donde va a ser la casa hogar. Y precisamente eso le comentaba Luis Fermina al líder. Le dijo, híjole líder, qué bueno que tú eres paciente porque Dios te pone lo que es correcto. Y así a veces nosotros pues no tenemos paciencia y elegimos, tomamos decisiones que pues para nada nos llevan a lo bueno. También me deja el arrepentimiento de los hermanos, que pues aunque tuvo que pasar mucho tiempo, ellos se arrepintieron y ya están tratando de obrar bien, aunque pues desgraciadamente cuando obramos mal, Dios nos tiene la consecuencia, como dicen, no es que nos esté haciendo pagar, estamos pues, estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos anteriormente. Y me acuerdo, la otra vez estaba platicando con unas amigas y me platicaba una de ellas de algo que le hicieron pues mal, que la dañaron y todo. Entonces yo le dije, bueno, es que eso déjaselo a Dios porque pues uno no puede hacer justicia, ¿verdad? Y me dijo, no, pero es que ¿cuándo va a pagar? Yo lo que quiero es ver que Él pague. Yo dije, ¿cómo a veces hasta dónde llega nuestro resentimiento de querer ver sufrir a la otra gente? Pero como yo le dije, Dios no se queda con nada y tarde o temprano pues vamos a pagar la consecuencia. Esto es lo que me deja a mí el día de hoy. Gracias, Sarita. Pues si gustas continuar con tu lectura, porfa. Sí, Salmo 35 lo voy a leer en NTV. Oh Señor, ponte en contra de todos los que se me oponen. Pelea contra los que luchan contra mí. Ponte tu armadura y toma tu escudo. Prepárate para la batalla y ven en mi ayuda. Levanta tu lanza y tu jabalina contra los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo te daré la victoria. Avergüenza y causa deshonra a los que tratan de matarme. Hazlos retroceder y humilla a los que quieren hacerme daño. Sopla y espárcelos como paja en el viento, un viento mandado por el ángel del Señor. Haz que su camino sea oscuro y resbaladizo, y que el ángel del Señor los persiga. Yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero cavaron una fosa para atraparme. Por eso que la ruina les llegue de repente, que queden atrapados en la trampa que me tendieron, que se destruyan en la fosa que cavaron para mí. Entonces me alegraré en el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Ay, no sé, como que alguien prendió el micrófono. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. Sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía, me afligía a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Estaba triste como si fueran mis amigos o mi familia, como si me lamentara por mi propia madre. Pero ahora que yo estoy en dificultades, ellos se ponen contentos, con aires de triunfo se unen en mi contra.
Me ataca gente que ni siquiera conozco. Me calumnian sin cesar. Se burlan de mí y me insultan, me gruñen. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces. Protege mi vida de estos leones. Después te daré gracias frente a la gran asamblea. Te alabaré delante de todo el pueblo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz, conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan, ajá, con nuestros ojos lo vimos hacerlo. Oh Señor, tú sabes de todo esto, no te quedes callado. No me abandones ahora, oh Señor. Despierta, levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío y Señor mío. Declárame inocente, oh Señor mi Dios, porque tú haces justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. No les permitas decir, miren, conseguimos lo que queríamos, ahora lo comeremos vivo. Que sean humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades, que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí. Pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme, que todo el tiempo digan, grande es el Señor quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. Pues bien, viene muy, muy de la mano el Salmo con lo que estábamos leyendo. Igual también, o sea, a veces vemos que las personas que nos dañaron viven felices y viven muy contentas como si nada hubiera pasado. Y la verdad sí, bueno, yo antes de conocer todo esto, de conocer la misericordia de Dios, de conocer el perdón de Dios, también pedía eso, Dios mío, hazle que pague esto y hazle que sienta esto. Y ya después me quedan mucho unas palabras que una vez escuché que dice, así, ama a tus enemigos, porque es muy fácil amar a tus amigos. Lo difícil es amar a los que te hicieron daño. Y yo creo que sí es una de las cosas más difíciles, ver que alguien que te hizo daño está muy feliz, pero luego ya te pones a pensar en la justicia de Dios y que todo pues se va a pagar, ¿verdad? Me llama la atención aquí donde dice, testigos maliciosos testifican en mi contra y me acusan de crímenes que desconozco por completo. Me pagan mal por bien y estoy enfermo de desesperación. A veces sí se desespera uno de ver cuando tú ayudas a una persona o que haces algo por ella y que pues que te paga mal, ¿sí? Pero pues volvemos a lo mismo, la justicia está en Dios y también me ha quedado mucho lo de dar sin esperar nada a cambio, ayudar a las personas o ver por las personas sin esperar nada a cambio. Y lo que me deja mucho pues este salmo es orar por las personas que nos hacen daño también y no esperar ver la justicia de Dios aquí en vida, porque Dios tarde o temprano pues va a hacer justicia con ellos. Esto es lo que me queda. Gracias, Sarita. ¿Alguien más quiere participar? Ya sea de Génesis, la lectura anterior, o este salmo. ¿Alguien? Buenos días. Yo, Sandy. Ya, Chayito. Adelante, Chayito. Sí, mira, sí hay muchísima relación, tanto en la lectura pasada como en esta. Y a mí una de las cosas que me llama la atención es que como aquí dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? La pregunta. Y yo creo que, bueno, a mí me está pasando eso. Como a veces en todas las dificultades que estás pasando, estás tan desesperado, tan angustiado,
que quisieras que todas las cosas pasaran así, en un chistar con los dedos, en un tic-tac que pasara, y que tú pudieras descansar un poquito. Pero en la lectura pasada nos hablaba también del tiempo, el tiempo que se tardan las cosas en suceder y en hacer cambios, y cómo a veces en nuestro afán y en nuestras ganas de querer que las cosas cambien, no nos damos cuenta cómo el Señor trabaja. Y ayer yo estaba observando y hablando con una amiga de la iglesia, comentándole que tal vez a veces no vemos lo que hace con nosotros, pero cuando tú lo ves en tus hijos o en tu familia, o ves cómo está haciendo cambios, y te aterrizas tu vida de que sí hay algo que está haciendo y que tal vez no es para ti en ese momento, pero que a ti te va a dar una satisfacción. Entonces el Señor lo hace de otras maneras y no como yo quiero. Entonces entras en ese hasta cuándo y empieza tu proceso de que, así como nos dice aquí el Salmo, hasta nos enfermamos. Sí, en tus angustias y desesperaciones te puedes enfermar. Pueden suceder muchas cosas. Y cómo el cuerpo reacciona a todos esos cambios y a todas esas angustias, y explota el cuerpo y detona enfermedades que tú ni sabías que las tenías, o detonan enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque las emociones y todo lo que estés viviendo, el cuerpo tiene que reaccionar, y de una manera u otra lo hace. Yo ahorita me salieron muchas ronchitas o ampollas con pus. Traigo varias en la boca, por eso batalló para hablarles. Y en el brazo. Y dices, ¿y esto qué? ¿Ahora qué, Señor? Entonces dices, pues, como ya me dieron el diagnóstico de la artritis, ¿ahora esto qué es? Y todo esto son parte de todo este caminar, que es doloroso, que cuesta, que duele y que a veces no entiendes, pero que tienes que tener demasiada paciencia y saber esperar hasta cuándo. Entonces, esto me dejan a mí las dos cosas. Hay que ser pacientes, seguir esperando en el Señor, no desesperarte, y Él hace la obra de una manera diferente, no como yo deseo. Eso me queda clarísimo. Gracias. Bonito día para todos. Muchas gracias, Chayito. Así es, hay que ser pacientes y esperar en la justicia de Dios que vemos aquí en Salmos. Sara y Luis Fermín levantaron la mano. ¿Quieren participar? Sí, gracias. Soy yo, Luis. Pues a mí la lectura que me deja aquí de Salmos es que veo a un David desesperado, angustiado, que pide y clama a Dios porque se hagan las cosas que quiere ver, que se haga justicia. Pero volviendo a la lectura de Génesis, pues me queda claro que tenemos que tener paciencia, como esa paciencia y esa obediencia que tuvo José. Entonces yo ahorita estoy pasando una situación difícil con un hermano, que lo veo atorado, y de repente me desespero como David, pidiéndole a Dios que ayude a mi hermano, y quiero hacer y deshacer, y me desespero y clamo, grito, y veo que mi hermano no puede, no quiere, pero no me queda más remedio más que aceptar que es situación de mi hermano, debo de respetar, aunque me duela, él no quiere salir de ahí. Pero también sé que con la oración que yo pueda hacer, debo de ser obediente, tener paciencia, que es lo que me hace falta mucho, y saber que tarde que temprano se van a resolver esta situación que tenemos entre mi hermano y yo. Bueno, los compañeros de todos más o menos saben de lo que estoy hablando. Y sé que tarde que temprano se va a resolver esto. Entonces, no porque me jale los cabellos o grite, me desespere, se va a arreglar. Los tiempos de Dios son perfectos
Y si tengo que aguantar esos 13 años que hacía la contabilidad Adriana muy acertadamente, pues tengo que esperar, tengo que ser paciente y no dejar de amar y orar a Dios para que vaya resolviendo. Algo sí que yo he comprobado en este año y medio que tengo estando en Senti y sobre todo metiéndome al grupo de Teos, es esa tranquilidad y esa paz que me ha ido dando poco a poco. Esa tranquilidad, esa paz. Todavía de repente sale aquel Luis Fermín impaciente, irritable, desesperado, pero no sé si lo pongo del 1 al 100, creo que ya avancé 2 pasitos y para mí es una gran enseñanza, una gran tranquilidad el ver dar esos 2 pasos, sí. Y tengo que ser, vuelvo a repetir, paciente y seguir en este camino, aunque se vea a veces difícil, se vea pedregudo, pero debo de seguir aquí adorando y alabando al Señor. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más quiere hacernos algún comentario? A mí me llama la atención en este salmo como pareciera que David está orando por venganza, ¿no? Pero también puedo ver, o más bien percibo, alcanzo a percibir en ciertos versículos que más bien parece que David conoce tan bien a Dios que está pidiendo a Dios que haga justicia. O sea, él no va y lo hace por su propia mano, ¿no? Como vimos con José, como bien decíamos en Génesis, así como José podía haber, ya tenía cierto poder para haber hecho algo directamente contra sus hermanos. Yo veo aquí en David un hombre que conoce y sabe que Dios es justo y está apelando en este salmo a pedirle a Dios que sea él el que intervenga ante tantos casos de injusticia que menciona, que gente que ni conoce, habla mal, le levantan falsos. ¿Y cuántas veces nosotros, trasladándolo a nuestra vida, pasamos estas mismas situaciones y queremos hacer justicia por nuestra propia mano? Aquí David me está enseñando a conocer plenamente a Dios para saber, confiar y esperar que Dios es justo y que ante cualquier injusticia que yo pueda considerar en mi vida, debo dejarle ese juicio y que Dios se encargue de cualquier cosa y no llegar yo a hacer mi propia justicia y tomarla por mi propia mano. ¿Alguien más que quiera hacernos algún comentario? Pasamos ya a Lucas 24, del 13 al 53. Chayito, si no puedes leer, lo delegamos a alguien más. Mi vida, ¿Sí? no te preocupes, sí voy ¿Verás? a leerlo, sí. Gracias. Muchas gracias, Chayito. Gracias, hija. Lo voy a leer por la NTV. Es Lucas del 24, del 13 al 53. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús. A unos 11 kilómetros de Jerusalén, al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona que Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron.
Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles y dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje, y Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad, se les apareció a Pedro. Jesús se aparece a los discípulos. Luego los 2 de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces Jesús, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos y pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. La ascensión. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Bueno, aquí nos habla de varias situaciones y varios momentos de Jesús. Anteriormente ya habíamos leído también que todo esto, lo que le iba a pasar a él, ya estaba escrito y que nada lo iba a cambiar. Esto ya estaba para que le sucediera a él. A mí lo que me llama la atención es que cuando él les pregunta
y que ellos dicen se detuvieron de golpe con sus rostros cargados en tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Aquí yo siento que él nos habla mucho de que qué importante es que nosotros hablemos de él a los demás, que nosotros hablemos de lo que a él le sucedió y lo que él vivió, para que todos entendamos que no nada más nosotros estamos sufriendo, que no nada más estamos pasando nosotros situaciones difíciles, que él las pasó. Y aquí dice las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Y qué importante es. Pues yo que ya no soy bebé, pero bebé espiritual ya no soy. Yo creo que ya voy como en la papilla, pero como a veces vamos creciendo un poquito en el conocimiento de Dios, y los que vamos creciendo y vamos conociendo más de Él, cómo lo llegamos a querer y amar. Y ese amor que Él nos enseña, cómo nosotros tenemos que decírselo a los demás y cómo también nosotros tenemos que expresarle a los demás quién es el Señor, cómo tenemos que decirle que Él nos rescató, que Él nos sacó de donde estábamos y que Él nos ha ayudado. Lo importante que es que nosotros hablemos de Él y que lo demos a conocer. También me llama la atención cuando habla sobre que se le cayó las vendas de los ojos. Y las vendas, pues a mí se me cayeron también. Llegó un momento en mi vida donde muchas vendas que yo tenía, tal vez la venda da muchas vueltas en tus ojos, tú te la pones, es demasiado larga y vas quitándote capas, capas y capas de la venda y se te van presentando la luz a tus ojos, y así es lo que nos pasa y cómo nosotros vamos viviendo la vida de esa manera, que poco a poco vamos dándonos cuenta quién es realmente el Señor para nosotros y lo que Él hace con nosotros. Hay otro momento que también me llama la atención, que es cuando Él se le aparece a los discípulos y cuando van en ese caminar con Él y que se les aparece a los discípulos, entonces justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos y pensaban que veían un fantasma. Y pues en nuestros momentos de la vida, pues así nos pasa a nosotros también, que los que esperamos que el Señor se nos aparezca en diferentes momentos de nuestra vida, y a veces esperamos, y que a veces en ese momento, aunque no esté Él con nosotros presente ni en forma de fantasma como ellos se sorprendieron, la paz que Él nos desea, aún en medio de los problemas, pues sí está con nosotros, pero a veces no lo entendemos. Y aún en todas las dificultades que estemos pasando, aún en estos momentos que yo estoy viviendo, la paz está conmigo. ¿Por qué? Porque ya no estoy como estaba antes. Ya hay un cambio en mi vida donde ya experimento momentos de paz, aún en los problemas. Y esa paz es la que a veces yo no entiendo y digo, ¿cómo? Pero existe. Entonces existe esa paz, y esa paz la podemos experimentar todos, aún en las dificultades. Y es un respirar tranquilo, es un reposo, tal vez no profundo, pero una sensación de descanso en ciertos momentos del día. Una de las cosas que yo estoy aprendiendo es a vivir el día a día, nada más. No pensar ni en el pasado ni en el futuro, sino el vivir en el momento que estoy viviendo ahorita. Entonces, si yo puedo experimentar la paz este día de hoy va a ser esa paz que me mandó mi Señor. Eso es todo. Gracias, Andy. Bonito día para todos.
Gracias. Veo la mano levantada de Rafa y Rosario. ¿Y alguien más? Adelante, Rafa. Muy bien, aunque la levantó primero Adriana. Buenos días. Adriana, adelante, y luego si hay tiempo aportamos. Bueno, lo mío es rápido. Yo Muy lo que bien. veo en el versículo 39 es que aquí se cumple que Jesucristo paga por nuestros pecados, porque el pecado es muerte. Sabemos que estar en este mundo caído estamos muertos. Y aquí es donde se cumple que Jesús paga por todos los pecados de nosotros a la hora de que su cuerpo es carne, no es un espíritu como pensaban los discípulos, sino que es carne viva. Entonces, me deja muy claro ver que nuestro Señor pagó el precio por todos nuestros pecados y Él venció a la muerte, ¿no? Eso nada más era mi aporte. Gracias, Adri. Adelante, Rafa. Gracias, Sandy. Buenos días a todos. Bueno, yo qué puedo ver en esto que escucho leyendo que me sorprende, ¿no? Cuando Jesucristo resucitó y fue y se presentó ante sus discípulos que lo conocían, que anduvieron con él, que caminaron con él, que creyeron en todo lo que les decía. Cuando él resucitó y fue ante ellos, ellos no creían que era él. Por más que lo veían, por más que lo escuchaban, por más que él comió con ellos. Y me sorprende un poco, ¿no? Que somos un poco como los discípulos estos de Jesucristo en aquel momento. Que Jesucristo en nosotros ha obrado, ha caminado a nuestro lado de alguna manera. Que Jesucristo ha hecho milagros en cada una de nuestras familias, en cada uno de nosotros. Y hay ocasiones en que ni tocando sus llagas podemos creer. Y a veces nos volvemos nosotros mismos en esos señaladores, en esos lisonjeros de los que habla David en su oración, en esta lectura que escuchamos hace un rato. Que nos volvemos nosotros en los justicieros. ¿Quiénes somos? Para señalar al hermano, para señalar el error de aquel. Cuando nosotros a veces ni caminando con Jesucristo creemos a veces en su milagro, en sus hechos. David clama al Señor y le dice que le quite los enemigos y le dice que le quite quien lo persigue. Y a veces de manera inconsciente nosotros nos volvemos en ese enemigo para nuestro hermano, para quien ora a veces y pide al Señor que le quite a quienes están dañándole. Porque a veces inocentemente nos ponemos y le ponemos el dedo enfrente y le decimos, es que tú haces esto y tú haces aquello. Pero no nos damos cuenta que nosotros a veces caemos en ese pecado de estar queriendo ser los que somos justicieros, sin tener la justicia propia en nuestros corazones. Jesucristo nos invita a creer en Él, nos invita a que cenemos con Él, que le invitemos de lo que tenemos. Él cuando llega con sus discípulos y les dice, soy yo, véanme, tóquenme. Inclusive lo sabemos en su palabra, dice que uno de ellos metió su mano en su llaga para creer y lo dudaba. Yo creo que a veces no necesitamos probar porque sabemos que tenemos un Dios, porque sabemos que ha caminado con nosotros y nos ha sacado de 20,000 asuntos en los que nos hemos metido. Yo creo que cada uno de nosotros debe creer a su manera en que Jesucristo caminará con nosotros siempre y cuando nosotros queramos hacerlo. Es decisión propia. Yo tenía meses que no me conectaba a este devocional, que veo que ahora predominan las mujeres y que parece que son las más interesadas en conocer de Dios. Nosotros los hombres, que a veces somos un poco los guías o un poco la conexión con el Señor, somos los que más tenemos apatía para conectarnos y conocer de la palabra.
Y yo creo que esto para mí es una enseñanza. El saber que si queremos que el Señor siga caminando con nosotros, tenemos que seguir creyendo en que Él es, y Él estará siempre y cuando nosotros caminemos con Él. Quería comentar solo esto, Sandy, por ahí alguien más levantó la mano. Muchas gracias, Rafa. Creo que es Ricardo o Pau. No sé quién de los dos levantó la mano. Sí, buenos días. Pues Buen día. algo cortito. Pues el Salmo y la relación de las tres lecturas pues que hemos encontrado y que ya han comentado, me lleva a entender que pues Saúl era el que estaba persiguiendo a David y era creo que la persecución que más le dolía a David porque era la autoridad que él honraba, que él respetaba y, y me gusta mucho cómo termina el Salmo y se me asemeja como el momento en el que a los de Emaús del camino que iban con el Señor y llegando a la casa se les abrieron los ojos y les encendió el corazón con lo que el Señor decía, a cómo termina el Salmo, que es un momento como de mucha revelación, un momento de paz. Ellos se encontraron con el partimiento del pan y David se encontró en la oración con el momento en el que recibió la paz de Dios, se encontró con el príncipe de paz y con el rey de justicia, como lo hemos hablado. Entonces, es bonito entender que, bueno, como lo hemos visto, no es contra personas la guerra. Eh, Detrás de todo esto, pues hay envidia. La envidia es el instrumento ideal para que el enemigo use pues artimañas terribles, como le tuvieron envidia al Señor Jesús, Saúl le tuvo envidia a David. Y detrás de todo esto entender que pues la guerra es contra principados y nosotros tenemos la certeza de que pues que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y, y pues la guerra espiritual que cada quien pues en la oración, en el ayuno y todo, yo sé que es de mucha revelación y sobre todo de mucha victoria para para los momentos de tribulación tan fuertes. Entonces es esto lo que quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Pau. ¿Me ayudarías con la oración final, Pau? O no sé si alguien quiere hacer un comentario cortito, muy breve para concluir. Sí, Sandy, buenos días. Buen día, Arqui. Adelante. Bueno, yo a modo de resumen, quiero expresar lo que Dios me dice en esta lectura y enfatizar los 3 puntos que, como el resumen principal, en Génesis nos deja la paciencia. Para mí es lo que me dice. Tenemos que tener paciencia como José. En Salmos, que debemos tener esa paciencia para esperar la justicia de Dios y orar por nuestros enemigos. Y bueno, Lucas, me llama bastante la atención el 46 y el 47, donde dice eh, que eh, cómo nos acercamos a Dios es y que hay perdón, la esperanza que nos da Jesús en perdonar y cómo el hacerlo es pidiendo perdón nosotros y arrepintiéndonos. Y eso me da, eso me enseña, ¿no? Cómo podemos acercarnos a Dios pidiendo perdón y arrepintiéndonos. Era todo. Gracias. Muchas gracias, Arqui. Pau, ¿estás disponible para ayudarnos con la oración de cierre? Sí, vamos a orar. Gracias. Bueno, Señor, estamos acá en plena confianza, Padre. Tú levantas tu espada, Señor, y
tú has cortado muchas maldiciones, Señor, de pecado sobre nuestra vida. Por eso, como el rey David, Señor, oraba, sean confundidos y sean humillados los enemigos que traman mal. Tú solamente, Señor Jesucristo, tienes autoridad sobre todo nombre para confundir el plan de Satanás, pero nuestro corazón no se va a confundir respecto de tus planes para con nosotros. Nuestro corazón, todo lo contrario, quiere entender tus propósitos en nuestra vida. Así que, Señor, colocamos en tus manos toda situación, toda persona, todo eso, Señor, lo dejamos en tus manos. Tu bálsamo y tu perdón, Señor, nos sana, nos restaura. No hay ningún daño, oscuridad o enfermedad, ni potestad de las tinieblas que puedan levantarse en contra de tus propósitos. Así que gracias, Dios, por tu voluntad en nuestra vida. Gracias por tu justicia. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos dejas en la vida de José para con todos nuestros hermanos, amigos, familiares, etcétera, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por lo que tú estás haciendo en nosotros. Amén. 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 Gracias. Amén. Muchas Gracias. gracias. Bendiciones. Amén. Gracias, Andy. Gracias, Buen día Andy. para Buen todos. día, familia. Buenos días a todos. Gracias, bendiciones. Amén. Gracias, buenos días. Buenos días, familia. Gracias. Bonito día para todos. Gracias, feliz viernes. Que Dios